Hola, hola, buenos días para unos, buenas tardes para otros, tal vez también buenas noches para quien lo ven diferido. Bienvenidos a este espacio de conciencia, un espacio diseñado para todas las personas que estén aquí disponibles a tomar nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos. Y hoy tenemos una invitada súper especial que es Brigitte Champetier de Rips. Ahorita se las presentaré, justo ya está por aquí. Una entrevista más, bueno, al servicio principalmente de más tomas de conciencia y nuevos aprendizajes. Por aquí ya le di a aceptar a Brigitte. Ya. Hola Brigitte, ¿cómo Bueno, estás? hola Camilo, qué gusto, qué alegría verte. Sí, para mí también es todo un placer verte. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias por la invitación sobre todo y No, por hablar contigo y con todos los que nos van a escuchar. Gracias. gracias también a ti. Bueno, Brigitte, quisiera presentarte oficialmente con estas personas que se están uniendo. Y bueno, darles tal vez una pequeña introducción de lo que tú has aportado principalmente, bueno, a estas nuevas tomas de conciencia. Y bueno, también estamos esperando por aquí a Jenny, ¿no? Jenny ya se sumará, ya sabes que siempre estamos acompañándonos también de la mano de ella. Bueno, Brigitte Champetier de Rips, para los que no la conocen, ella es psicóloga, ella es escritora y también es directora del Instituto INSCONFA, quien ha contribuido a las constelaciones familiares, ¿sí? Desde este método que ella ha titulado Método Brigitte Champetier de Rips, quien ha tomado nuevas comprensiones. Para que está Jenny, ¿sí? Y estas nuevas comprensiones en el campo nos ha permitido, bueno, introducirnos a ellas y bueno, gracias Brigitte por esta contribución tan grande que hace para todos nosotros. Hola Jenny, ¿cómo estás? Hola, Hola, muy buenos días. Hola Brigitte. Hola hola Camila. Jenny, qué bueno verte, qué Qué bien. gusto verles. Aquí ya estamos, los Sí, tres, qué bueno, y aquí todos ya los demás, qué bueno, pues sí. sí, así es. Gracias, gracias Brigitte. Bueno, estaba presentando a Brigitte en lo que llegaba Jenny y a mí me gustaría iniciar esta conversación, Brigitte, con una pregunta que estábamos formulando con Jenny. De hecho, me quiero permitir leerla porque creo que me gustaría que pudiéramos tenerla como muy clara. Y es, Brigitte, ¿qué lugar tiene las constelaciones familiares dentro de los procesos de salud mental contemporáneos? Es decir, es una herramienta que está ayudando ahorita, sí, a acompañar estos procesos terapéuticos. A mí me gustaría saber desde tu experiencia qué lugar ocupa o qué posición tiene. Vale. Entonces, claro, desde la experiencia, yo te diría que ocupa uno de los puestos más eficaces en la terapia, en el tratamiento de los procesos mentales. Realmente de los más eficaces. Quizá por eso mismo hay tanta lucha para decir que los diferentes trastornos mentales no tienen curación, no son enfermedades, etcétera, ¿no? Bien, olvidándonos un poco de ese ruido, de lo que importa es ver los procesos de personas individuales que sufren de trastornos mentales. Entonces, también es no solamente el hecho en sí, el tratamiento, sino el planteamiento sistémico. Poder ver que hay, bueno, que el trastorno mental viene en un ambiente donde lo masculino, el padre, no ha sido reconocido y eso en varias generaciones. Que lo que muestra la constelación es lo que Freud decía y simplemente lo vamos como demostrando, mostrando en la realidad con la representación y con los hechos, ¿no? Que principio de placer y principio de realidad son necesarios los dos, pero el principio de realidad, si no existe,
la persona está en un proceso psicótico o en un terreno fértil para la psicosis, ¿no? Entonces vemos que tomar lo masculino, respetar lo masculino, integrar lo masculino, es quizá actualmente de lo más difícil por todo el inconsciente colectivo que se está creando en esa desconstrucción de lo masculino, y que hace, que provoca una multiplicación de las dificultades mentales. La gente no se permite el acceso a la realidad, no se atreve a decir, veo que eso es negro, entonces es negro. Y esa fuerza de atreverse a reconocer la realidad y a sentirse real, pues provoca realmente esos trastornos. Entonces yo veo que la visión sistémica da un marco, no es suficiente, pero es un marco importante que hace que muchas veces, trabajando en la reinclusión de lo masculino, la mitad de la terapia está hecha, ¿vale? Y luego pues la dimensión sistémica, en el sentido en que un excluido del sistema familiar, normalmente son dos personas para crear un trastorno mental. Una víctima, un perpetrador, una persona que hace sufrir a otra, en efecto, varias generaciones antes, creando emociones que no se pudieron asumir en ese momento. La víctima no se pudo defender, el que hizo daño no lo asumió, no lo reconoció. Entonces ya sabemos que esa energía de las emociones no asumidas, no compensadas, pues hacer daño es reconocer que yo he hecho daño, o que la víctima haya podido defenderse. Cuando eso no ha existido, crea una nube de memoria de esa intrincación de las dos emociones juntas, más que de las dos emociones, del hecho en sí con esas dos personas que no pueden descansar en paz y que forman parte de la familia. Son como dos excluidos de la misma familia. Okay. Y varias generaciones después, un descendiente vive las dos personas a la vez, los dos ancestros a la vez, con lo cual pues desconecta de la realidad, porque ser dos personas, una energía doble así confrontada, pues la persona no lo soporta. Y es el trastorno mental. Gracias, Brigitte. Gracias. ¿Eh? Gracias por eso. Gracias por esta... Un resumen, sí. Así. No, con gusto. Quiero preguntarte, Jenny, si tienes una pregunta más por hacerlo o puedo entrar con una pregunta más al respecto. Sí, hay una cosa muy importante para las personas que nos están viendo y que van a ver este video después y que tal vez lo pudieran compartir a través del avioncito a la derecha abajo, porque muy seguramente lo que hoy podríamos estar tocando podría ser de importancia para más personas. Y dentro de esto hay muchas personas que están llegando a este tipo de terapias en búsqueda de respuestas, en búsqueda de también, por supuesto, soluciones, pero queremos invitarles a que puedan abrir su mente, a que esta filosofía de vida que nos ha compartido Bert Hellinger y que continúa su proceso, Brigitte Champetier, nos permite no solamente a nosotros como terapeutas adquirir información y bases para poder realizar un proceso terapéutico, sino también que nos permite a nosotros ponernos desde un lugar
en la vida, a permitirnos saber la vida desde esta filosofía, permite la resolución de varias de las cosas que a nosotros nos suceden. Y eso es lo que precisamente hoy nos convoca este live, es cómo en la vida cotidiana a nosotros toda esta información nos puede transformar puntualmente, porque precisamente nos invita a nosotros a tener esa neutralidad. Yo en lo personal, Brigitte, quiero agradecerte porque en este último encuentro que tuvimos en México, que próximamente vamos a tener también otro en México, y es la posibilidad de nosotros reconciliarnos con ese femenino y con ese masculino, cómo a nosotros nos permite tener una neutralidad y un acercamiento más a esa espiritualidad y esa divinidad que somos. Y realmente quiero agradecerte públicamente porque en lo personal ha generado un gran movimiento para mí, no solamente en la autopreservación, en poder hacer mi trabajo mucho más sencillo, sino también porque eso ha permitido que desde la neutralidad pueda ver al otro, pueda estar en un proceso terapéutico desde un lugar diferente, permitiendo poderme ver con mayor amplitud lo que ocurre con quien está consultando en un proceso terapéutico. Esto no reemplaza un proceso terapéutico, pero es un complemento enorme y quisiéramos sobre eso puntualmente, Brigitte, que nos pudieras a nosotros compartir. Yo sé que tú has hecho investigación en este aspecto. Sé que varias personas te compartimos también de nuestros testimonios de lo que para nosotros ha representado. Quisiera que de pronto nos pudieras compartir eso que tú has logrado en tu trayectoria, en tu profesión, cómo esta herramienta ha facilitado no solamente un proceso terapéutico, sino también un proceso de sanación. Vale, muchas gracias. Pues mira, yo pienso que para el psicólogo es muy importante tener toda una batería de herramientas diferentes. Y según el momento, utilizar, por ejemplo, la representación, no necesariamente una constelación, pero la representación como en constelación, simplemente representar. Y a partir de lo que se ve, bien, pues ya el psicólogo retoma, digamos, el mando de lo que estaba viendo, haciendo, o en algún momento hace una constelación y sana algo que habría tardado muchas sesiones. Y eso le permite, pues, por ejemplo, hacer una reparentalización, un sanar algo que no forma parte de las constelaciones, o hacer una hipnosis que refuerce tal otro aspecto. Entonces, es como una batería de herramientas. Por un lado, la representación permite que la persona salga de sus resistencias y de sus manipulaciones. Por ejemplo, muy frecuente que la gente no sepa identificar lo que siente. Si me siento muy triste, la represento y no es tristeza, es energía asesina. Ah, bueno, vale. Y entonces la persona ya va a lo profundo, a lo real, en vez de perder varias sesiones hasta descubrir que la persona descubra que está manipulando, etcétera, ¿no? Bien. Eso nos permite un gran proceso de transformación que necesariamente es un proceso de crecimiento. Por lo tanto, curación es sanación. Si precisamente represento la emoción de la que me quejo y descubro lo que realmente hay y me enfrento a lo que estoy viviendo, ya estoy frente a una propuesta de crecimiento. Puedo decir, esa psicóloga está mal, no vuelvo, ¿vale? O aceptar, esa es la realidad, ¿vale? Bien. Entonces, cada paso que vamos a dar, gracias a esa batería de herramientas, van a ser pasos eficaces, rápidos en el descubrimiento de lo que uno es y la realidad, pero también
gracias a que el psicólogo arma todo, lo hace con el ritmo necesario para esta persona. Y tendrá herramientas para frenar alguna hipnosis o cuando es demasiado para reforzar, ¿no? Mm. Entonces todo eso va en una sola dirección, siempre hacia más adulto, más consciente, hacia un crecimiento humano profundo. Así, ¿verdad? Sí. Gracias, Brigitte. De hecho, Brigitte, mientras te escuchaba, si bien es cierto, tal vez ya nos has respondido algo de esta pregunta, pero siento que podríamos como encaminarla un poco más y es, ¿qué recomendar? Bueno, tal vez no es una recomendación, más bien, ¿cuál sería la sugerencia o la postura, sí, hacia los terapeutas que buscan integrar el trabajo con el campo en procesos terapéuticos? Es decir, estos terapeutas que tal vez no son consteladores, pero que quieren incluir las constelaciones, ¿qué es la sugerencia o qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Porque ahorita eh, he percibido como psicólogo que hay otros colegas que tal vez como que tienden al rechazo, sí tienden a decir, esto no es psicología. Y si bien es cierto, la postura de las constelaciones familiares tal vez no es posicionarse como psicología, pero sí como una herramienta que contribuye a este proceso. Entonces, ¿qué podríamos tener en cuenta para esto? ¿O qué Sí, deberíamos tener en cuenta? una herramienta más. Y es importante porque, mira, tenemos, creo, todas la tendencia de esto es lo mejor. Entonces, tanto el constelador dice solo constelación y tanto el psicoterapeuta que no conoce solo mi psicoterapia. No. Poco a poco, con la madurez, con perder el miedo, uno se da cuenta que necesita matices diferentes. Necesita, por ejemplo, el análisis accional, es una herramienta potentísima. Eh, lo que pasa es que el análisis accional hay que poder enseñarlo. Entonces, antes que ser una herramienta, es un momento de pues, descubrir, hacer descubrir al cliente si está en el adulto o no y esas explicaciones. Entonces, allí, mira, eh, es cada uno como es. A ti te va bien eso, fenomenal. Te va bien eso, fenomenal. Yo soy ecléctico. Y yo hago lo que mi guía me dice. No sé si tú utilizas el guía, pero yo lo que mi energía profunda me dice, me guía continuamente hacia lo más eficaz por ese cliente, por cada cliente en cada momento. ¿Qué voy a hacer? Y yo creo que el eclectismo es algo a lo que la gente no se puede oponer, que no se puede criticar, el Claro. eclectismo. Entonces, claro, el eclectismo hace que quizá poco a poco uno deje de lado un poco todo y solo se dedique a las constelaciones. Depende un poco de la orientación que uno quiera o que la vida espera de ti. Seguir siendo un constelador que es capaz de atender completamente a un cliente una y otra vez hasta que esté bien, entonces disponiendo de las constelaciones y de todo lo demás, hasta que que el cliente esté bien. O poniéndose en la actitud del constelador que es no, no me hago responsable del cliente que viene. Es un adulto que viene conmigo a resolver un asunto de un momento. Y cuando la constelación ha terminado, lo dejo Mm. con su fuerza adulta y las herramientas que él tiene. Eh, Esto creo que era un purismo un poco de los primeros años y que ahora todos tendemos a incluir eh, algo más en las constelaciones y que por eso muy a menudo, además de hacer constelaciones, se propone como taller, no exactamente de formación, pero
diferentes cosas que van a poder ayudar a esas personas que están haciendo su constelación. Un taller donde descubran el análisis accional, las meditaciones, o donde se trabaje el trauma de diferentes maneras. Creo que estamos un poco abocados a eso. Oh, de acuerdo. ¿Es Gracias. vuestra experiencia? De acuerdo. Es vuestra experiencia, ¿no? De acuerdo. Sí. Y también la compartimos, Brigitte, o sea, esto que tú mencionas de poder estar abiertos y precisamente neutrales ante las diferentes herramientas, porque claramente las personas requieren diferentes técnicas, requieren diferentes miradas. Y Eso. eso, lo que nos permite, de hecho, la filosofía de las constelaciones es precisamente estar abierto y entender que todas pueden coexistir y todas pueden ser llevadas, pues obviamente desde nuestro profesionalismo, pero desde lo personal quisiera que pudieras compartir un poco, porque como terapeutas la filosofía de las constelaciones es un gran apoyo para nuestra cotidianidad, para nuestro trabajo y realmente cuál podría ser como la invitación a estas personas nuevas que integran esto y que cada vez llegan muchas más personas inquietas, no solamente porque hay personas con resultados, que cuentan y que comentan a sus familiares o a sus allegados respecto a eso tan bonito que se encuentra, que es una comprensión que va más allá incluso de la mente, que logramos dentro de los procesos no solamente grupales, sino también en lo personal, en lo individual. Comentan a más personas. ¿Cuál sería la invitación o cómo podrías tú comentarle a las personas nuevas que están adentrándose en esto, en sus procesos terapéuticos o holísticos, el que pudieran integrar las constelaciones como parte de ello? Sí. Quizá poder decirles, mira, una constelación individual a todo el mundo le viene bien. A todo el mundo le va a dar una mayor amplitud sobre su vida, le va a liberar alguna atadura, alguna promesa infantil, a todo el mundo. Mientras que, mira, una constelación grupal hace falta ya un cierto crecimiento para poder pertenecer a una, asistir, participar en una constelación grupal. Entonces, descubrir la sistémica. Descubre la sistémica. Asiste, hazte un trabajo y así adquieres la mecánica, la representación y la representación centrada, sin psicodrama. Bien. Aprender esta representación ya es un paso en el crecimiento, en el desarrollo personal. Y empieza a representar las diferentes dificultades que tienes en la vida cotidiana. Y muy pronto la gente empieza a entender su propia vida. Pero después de haber hecho algunas constelaciones individuales, que ven que sin saberlo, pues está con su madre, con la abuela, y que le impedía hasta entonces vivir de un modo más pleno, ¿no? Sí, experimentar la constelación individual y después verá que muchas cosas será capaz de representar, de trabajar para sí mismo y después volver a pedir una ayuda para una nueva liberación a un profesional, ¿no? Es descubrir que nuestra vida es sistémica, toda nuestra vida es sistémica, con lo cual todos podremos aprender a ver qué aspecto de mi cotidianidad está atrapado, no lo estoy viviendo libremente o desde el adulto, y hacer un ejercicio que me permita ver a alguien, liberarlo y darme cuenta de que ya estoy en mi presente
sin, sin ataduras, ¿no? Sí, Gracias, eso. Brigitte. eh, Gracias, Brigitte. Bueno, a mí me gustaría también como, si bien es cierto, siguiendo esta línea, valdría la pena preguntar entonces cuál sería esa diferencia que hay entre esta constelación individual y una terapia tradicional, porque siempre van buscando las constelaciones como algo de, ayúdenme, guíenme, ¿sí? Y ahí como que este matiz se pierde y me encantaría como que aclarar un poco, que tú nos ayudaras a comprender en una constelación individual cuál sería la diferencia entre una terapia tradicional o a lo que estamos acostumbrados o cuando escuchamos terapia, cómo lo asociamos en el imaginario, ¿no? ya, es que eso va a depender de la formación de cada terapeuta, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Eh, Creo que ahí la diferencia es la representación. No pasa por la interpretación, sino que siente mi cuerpo o que siente tu cuerpo cuando lo representas. Y la lectura, claro, del terapeuta que sabe leer el cuerpo y que recompone en un solo movimiento un movimiento, un enredo, una falta, una exclusión, eh, con una agilidad, un ahorro de energía, sin drama. Permite que después el cliente se sienta a tu lado totalmente abierto, confiado, porque ha visto que eso era su propia vida. Y entonces, ya dispuesto a dar un paso más desde la conciencia, desde la descripción del pasado, hablar un poco más, y puede ser muy útil al principio o después, o poder variar los momentos de la relación. Ya, Si me Y eso va a permites, ser el arte de cada uno. sí. Vosotros tenéis vuestro arte, cada uno, eso es, sí. gracias, Brigitte. Brigitte, con respecto a esto que tú mencionas, yo sí he sentido que, digamos que muchas veces uno cree que la situación que está pasando actual, que me trae a mí a la consulta, es porque está pasando esto, pero cuando uno se permite entrar al campo y se permite hacer la representación, nos llevamos muchas veces la sorpresa de que eso que yo pensaba que ya estaba resuelto o que eso que yo pensaba que eso ya estaba bien, el campo te muestra que todavía te falta integrar algo, que te falta Ya, introyectar, y por eso la vida te está mostrando esto a repetición o te está mostrando que esto ya, falta por integrar. Y muchas ya. veces pasa, uno piensa que está bien con su mamá, que está bien con su papá, pero otra cosa muy distinta es cuando entras al ejercicio sistémico de ver cómo está tu representante y el representante de tu madre o cuando te colocas en los sitios, ¿no? Cómo Mm, está, y eso nos da un panorama o un diagnóstico diferente que en sí mismo el solo verlo ya empieza a resolver. sí, sí, sí. Es que cuando la gente puede empezar a saber, tomar a su madre, ¿qué consecuencias tiene? Tomar al padre, ¿qué consecuencias tiene? Si la gente supiera eso, no diría, yo he tomado a mis padres, pero no tengo no sé qué, pero no me sale bien el trabajo. No, no, no. Eh, entonces, por un lado, hay un desconocimiento. Por otro lado, hay también el pensamiento de que tomar al padre o la madre se hace en una constelación y punto y se acabó. No, no, es un proceso de muchos años, de muchos años. Eh, y luego, pues, eh, la persona suele venir diciendo, sí, yo sé lo que me pasa porque es tal cosa, la abuela, y yo repito y no sé qué bien. Entonces, lo que sí sabemos es que si la interpretación es la correcta, sana de inmediato. Con lo cual, la persona que viene con una interpretación, un relato de lo que pasó, está manteniendo el problema gracias a ese relato.
manteniendo. Y pues será a veces descolocar a la persona con la prueba primero en la representación de que es erróneo y después quizá ayudarla a remontar su... Pero mira, muchas veces veo que la persona está encantada de soltar esa interpretación. Encantada. Ahora bien, le va a ser difícil enfrentarse con su familia, ya que ella ha visto la realidad y su familia sigue manteniendo la interpretación. Bueno, sí. Entonces, mira, también hay otra cosa en cuanto al psicólogo, que necesitamos tener claros los límites, o no exactamente los límites, los silencios que necesita el cliente, que no somos indispensables en todo momento, que bien, un proceso se inicia, se hace algo, luego otra, y una constelación suele mostrar cosas tan profundas que después quizá lo mejor es no seguir con la terapia, sino dejar un espacio de integración, de silencio, y que como psicóloga no me sienta culpable de estar en silencio con mi cliente. Igual 10 minutos. O en ese caso, pues tener en mi batería de herramientas pues, una posibilidad de una visualización relajante o saber presentar un momento de silencio o de dibujo o algo así, ¿no? Un periodo de integración. Y eso veo que para mí ha supuesto una cierta dificultad ponerme límites a lo que es mi introducción en la terapia. Hay un momento en que ya está. Entonces, puedo tener la flexibilidad de decir, pues hoy son 25 minutos y ya está. Otros días serán 48 y ya está. ¿Eh? O tener una manera de dejar reposar a la persona en silencio consigo misma, ¿no? Y veo que es algo muy importante, muy importante. Confiar en la capacidad de integración de la propia persona. La hipnosis nos permite muchos momentos así. Pero bueno, sí. Brigitte, gracias. Creo que como hemos conducido, gracias también Jenny, por cómo hemos conducido, justo nos lleva a esta pregunta que también habíamos preparado, que era, desde esta visión sistémica y desde la visión de las constelaciones familiares, realmente, ¿qué significa sanar? ¿Qué se puede observar en el consultante o en el cliente? ¿Sí? Porque todos vamos en ese imaginario, quiero sanar, y todos tenemos como este imaginario de sanar y que es realmente no presentarse más. Pero me gustaría que nos acompañaras un poco qué significa esto desde esta visión. Vale. La gente viene porque se siente mal y cuando se va se siente mejor. Yo creo que es así de sencillo, sentirse mejor, sentirse bien con uno mismo, sentir paz. Y con el tiempo sentí que cada vez puedo sonreír más, que cada vez me siento más relajado. Así, uno ve que hay un progreso. Entonces, al principio, uno solo conoce sus angustias, no sabe que se puede vivir sin angustias. Y al final de la primera sesión, cuando hay constelación, al final de la primera sesión, se encuentra diferente y es gozoso esa diferencia, es gozosa. Es bienestar, es mayor bienestar. Entonces, también nosotros hemos comprendido, gracias a las constelaciones,
que el bienestar es el síntoma que nos dice va bien, está en el adulto o está en el presente. Entonces, es esa búsqueda de un bienestar físico que refleja un bienestar interno, que refleja armonía. Y eso es sanación. Eso es lo que la persona puede llamar sanación y que muchas veces llamamos también crecimiento. Vida plena lo llamamos mucho en el instituto. Crecimiento, desarrollo personal es cada vez más liberación, menos angustias, menos rigideces, más compasión hacia todos. Y eso sabemos que son diferentes niveles de crecimiento más adulto, la conciencia abierta. Salud, sanación y crecimiento es que va totalmente unido, ¿verdad? Gracias, Brigitte. Gracias, Brigitte. Tal cual. Y en efecto se puede ver todo ello dentro del proceso y del movimiento, no solamente desde lo personal, sino que también muchas personas con un ejercicio sistémico, ese movimiento en sí mismo, el lograr la comprensión, te sitúa con una energía distinta ante la vida y sí se siente muy distinto con ese primer movimiento, entonces sí se logra ese objetivo. Sin embargo, es importante también compartir que la herramienta en sí misma nos permite a nosotros hacer una conexión con la vida, hacer una conexión con nosotros mismos y hacer una conexión con la divinidad también que somos. Y en eso te digo, Brigitte, que muy agradecida por ese instituto que tienes, por toda la posibilidad, porque para quienes están viendo el video que tal vez lo ven por primera vez, pues Brigitte comparte mucha información de manera gratuita a través de su canal de YouTube, pero también en su instituto hay varios ejercicios que tú nos invitas a generar en lo individual y que nos van permitiendo y nos van abriendo a que podamos ir conociendo no solamente de la herramienta, sino ir adentrándonos a esta gran posibilidad de sanación. Gracias. Gracias, sí, 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 Tal gracias. cual. Justo mientras las escuchaba y demás, aparecía esta pregunta que ahorita es muy común escuchar a un ser humano muy desesperado de querer sacar algo, la dificultad, los desafíos de la vida actual, ¿no? Pero no Ya, le damos como ese protagonismo a esa situación. Eso tiene un sentido. Desde la mirada de las constelaciones familiares, ¿cuál es el sentido que tiene estas dificultades, ¿sí? Este dolor que muchas veces la vida nos presenta en la cotidianidad? ¿Y cuál sería nuestra posición frente a esto para encaminarnos hacia ese adulto, Brigitte? Yo admiro mucho esta postura que nos invitas con respecto a desarrollemos el adulto, mantengámonos ahí. ya. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir frente a esto? Pues mira, hace falta mucho crecimiento precisamente para poder dar un sentido al dolor o poder incluso un buen día agradecerlo. Entonces, lo que vemos es que estos grandes procesos de dramas, de tragedias, de trauma, podemos ir superándolos pasito a pasito con un acompañamiento, eh, ¿cómo se puede decir? Sin prisa, al ritmo de la persona. Porque a veces uno puede tener prisa, darle las gracias o haz no sé qué. Y entonces la persona ya va a regresar, va a ir hacia atrás o simplemente no vuelve. Bien. Entonces es poder acompañar a la persona, saber que los cambios profundos son muy lentos, pero que cada paso que podamos dar con las herramientas que tenemos hace que la persona se sienta ligeramente mejor y cada día ligeramente mejor. Y que hay que poder avisar, decir las cosas como son. Eso te va a durar toda la vida.
nuestra vida es sanar nuestra infancia. Necesitamos toda nuestra vida para sanar nuestra infancia. Así va a ser. Entonces, no tengas prisa, yo te ayudo. Y en algún momento verás que de un modo espontáneo vas a agradecer todo tu pasado, cada paso que hayas dado. Te vas a agradecer a ti y agradecer lo que pasó. Fue necesario y fue lo que te ha construido como esa nueva persona diferente de todos y que ahora es capaz de ayudar tanto a otros y de ver la vida de otra manera. Es ser también realista y honesto. No, no te voy a curar todo. No, vamos a ir paso a paso. Eso es para toda la vida. Es para toda la vida. Y hay, a ver, esa pregunta que hacía Víctor Frankl. Claro, hace falta que el terapeuta haya vivido mucho y haya superado muchas etapas antes de poder ayudar a otro. Y poder ser capaz de decirle, ¿y por qué no te has suicidado? Pero en serio, mirándole a los ojos, ¿qué es lo que te atrae de la vida? ¿O qué encontrar la muerte? O sea, poder enfrentar a la persona a sus preguntas profundas para que vea que la vida está al lado, no está en esa pregunta y que se puede ya agradecer a sí misma estar sobreviviendo, estar sintiendo cosas y empezar a hacer, liberar sobre todo con las constelaciones, pero sabemos que en las constelaciones en ciertos conflictos graves no son suficientes. No son suficientes. Entonces, vamos a orientar a la persona hacia lo que va a poder necesitar o nosotros mismos tenemos también una herramienta más para acompañarle. Sí. Brigitte, perdona aquí, Jenny, que me gustaría como complementar esta pregunta frente a lo que estás planteando, que gracias por también citar a lo de Víctor Frank, porque aquí viene esta pregunta que es la postura que hablas del asentimiento, ¿no? Entonces, por lo general, los consultantes suelen decir, bueno, pero entonces dime cuál es la diferencia entre aceptar lo que es y la resignación, porque a veces esa aceptación suena como resignación. Y allí valdría la pena como acompañar a todos los que nos escuchan. ¿Cuál es esa diferencia entre asentir, resignarnos? Sí, qué posturas como seres humanos nos invita a esto. Muy bien, sí. La resignación es lo que los seres humanos han aprendido desde hace miles de años, sobre todo a través de las religiones. Es que resignarte si quieres ganar el cielo, algo así, ¿no? Y entonces esto crea un peso inmediatamente. Es peso, es duro, es difícil y nos vuelve pasivos. Nos vuelve pasivos, nos sentimos pasivos. Mientras que el asentimiento nos da más fuerza, se ve en el cuerpo, la persona que asiente se pone en su adulto y en la acción de lo que hay como es, y eso le hace decidir una acción. Y esto da la diferencia, ¿no? Pasividad o acción. Pero, o decisión, sí, hasta no es que te dé alegría a sentir lo que hay, pero te da una fuerza interior que ya te impulsa a hacer algo para el bien de todos más. Sí. Gracias, Brigitte. Gracias. Jenny, ¿tienes alguna pregunta más? A mí me llama mucho la atención este tema que tú mencionas hoy y me hace mucha resonancia y es que todos vamos a un ritmo. Y qué bello esto que tú mencionas porque precisamente lo que nos enseña cuando nosotros estamos en la práctica de esta filosofía es tomar a todos como son e ir al ritmo propio, ¿no? Y eso está bien. Pero esto que tú mencionas trae mucha paz, ¿sabes? Como Sí. que
a veces estamos desde un afán de quererlo resolver todo, desde de la inmediatez de un infantilismo. Ya, Eh, y ahora cuando tú mencionas esto, que de verdad nos invitas a que nosotros vayamos a nuestro propio ritmo. Y eso tal vez hace parte de que en la cotidianidad también podamos ir más en paz también, ¿no? Mm. Porque esto que tú mencionas de ir al ritmo, eh, precisamente mucho de lo que pasa ahora es el que entramos en la comparación con que el otro tiene esto y yo todavía no lo he logrado, o ella ha logrado sanar esto y a mí me falta esto, y estamos en esa dinámica, ¿no? Pero cuando tú mencionas esto es precisamente que nosotros es una invitación a que aceptar lo que hay y aceptarnos a nosotros mismos, no solamente como terapeutas, sino también en la vida diaria, en que vamos a nuestro propio ritmo. Gracias por ser esa invitación. sí, y es que además, si hacemos comparaciones, nos equivocamos siempre, porque solo ves lo externo. "Ah, esa persona da cursos, tiene no sé cuántas personas, qué bien, qué bien. A ver, represéntala y verás el sufrimiento que tiene, la soledad que tiene, o que perdió un hijo hace poco. Bueno, ah, sabía, no sabía. O sea, es tan superficial compararse. Realmente, claro que uno va a mostrar el aspecto más positivo. No es que lo quiera mostrar, sino que nos sale eso, estar en la vida lo más dinámico posible. Pero el poder tener una actitud como de respeto, compasiva hacia los demás, diciendo, no sé cómo es su vida, pero sé que necesariamente ha tenido muchas dificultades. Y no, oh, lo que tiene, no sé qué. No. ¿Cómo ha conseguido todo eso? ¿A precio de qué? O son, a ver, las apariencias, pero ¿qué más? ¿Qué hay detrás? No, no nos paremos a las comparaciones. No. Gracias, chicas, porque creo que se logra esta sinergia que sin saberlo, cada vez que van compartiendo, como que me van llevando a las preguntas que había construido a lo largo de esto con Jenny. Y justo la siguiente pregunta era esta. Era, en tiempos de tanta prisa, porque ahorita nos venden un estándar muy marcado, ¿no? Que es tener una vida, cómo es vivir una vida, qué se debe hacer, evita esto, porque es lo que naturalmente nos comparten allá afuera. Eh, ¿Qué invitación le podríamos hacer a las personas, sí, de cómo podemos volver a habitar nuestra vida cotidiana con presencia y sentido? Sí, como que, cómo le acompañamos a este ser humano que tal vez nos escucha hoy o que tal vez nos va a ir a a nuestro consultorio o a nuestros talleres para que habite esta presencia, este sentido que tal vez cada uno está llamado a vivir y que lo dejamos de escuchar precisamente por tratar de ir hacia un camino que nos venden allá afuera, pero no sé si es el que nos corresponde a vivir. Eso es, eso es. Entonces, es aprender a estar en sí mismo. Y eso, gracias a las constelaciones, sabemos sentir, sentir nuestro cuerpo y nuestro guía. Entonces es continuamente volver a qué siento y qué me dice mi guía. Ah, lo que proponen allí, mira, ese punto mi guía me vibra un poquito, vale, de ese punto. Pero todo lo demás, olvídalo, olvídalo, olvídalo. Eh, esa persona que ha tenido mucho éxito. Voy a ver si es interesante leer un libro de ello. Me pongo en esa persona y veo inmediatamente si, o me pongo en un libro y veo inmediatamente cuál es el movimiento de mi cuerpo. Hay tanta gente que vende libros así fantásticos, ¿no? Te pones en el libro o en la persona y mira el suelo, no tiene fuerza, o muy soberbio, se pone por encima y mira al cielo, así. Entonces, es aprender a estar en sí y a sentirnos y a sentir lo que nos hace bien. Y a veces lo que nos hace bien no es fácil. Ujú. Renunciar a no sé qué,
y hacer más ejercicio y renunciar al azúcar, pero no quiero decir cosas, es para cada uno algo diferente. Como sentir que durante una época de nuestra vida, o no sé, un año, 2 años, nos hemos organizado bien y de repente sentimos un poco de caos. Ah, voy a reorganizar lo que pensaba que era bueno para mí desde mi sentir, desde mi guía. ¿Qué pistas me dan afuera? Esto que me dice mi guía, nada, nada, ríete de eso, nada, nada. No es para ti, no es para ti. Y encontrar los detalles que son para mí. Y da mucha paz, mucha. Y también, bueno, pues, a ver, sabemos que la vida es ondulatoria. Quiere decir que voy a tener momentos muy bonitos, que voy a estar muy satisfecho conmigo mismo, que he cumplido con todas mis rutinas que me hacen crecer. Y hay épocas en que no hago nada de eso. Bueno, estoy en esto, lo veo, lo represento, veo lo que me quiere decir y me doy las gracias por estar pasando por ahí porque sé que me va a llevar a algo diferente, a algo nuevo. Eh, ¿Verdad? Aprender a vivir consigo mismo, escuchándonos con exigencia, con autodisciplina, pero sin castigo, sabiendo que la vida es así, así. Ok, gracias, Brigitte. Gracias, Brigitte, por hacer esa invitación precisamente hoy. Hoy no sé, pero siento mucha paz con lo que mencionaste y veo también los comentarios de las personas que están muy agradecidas contigo por todo lo que transmites, por todo lo que transmiten tus libros, por todo lo que nos haces comprender. Porque en verdad, digamos que eres una gran invitación a esa comprensión. Y esto que traes hoy precisamente, esta invitación a tener, a tomar nuestro propio ritmo y aceptar esta vida cíclica, ¿no? Hace parte de que en la cotidianidad, cuando tomamos la filosofía de las constelaciones familiares, nos permiten a nosotros lograr precisamente esto. Y de verdad, gracias a ti por todo lo que nos compartes y nos enseñas. Bueno, Gracias. me Gracias. alegro que pueda servir, me alegro. Sí. Bien. A mí me gustaría para cerrar, porque sé que ya estamos en tiempo para este cierre. Primero, pues bueno, acompañarles a cada uno a que podamos seguir a Brigitte en sus redes sociales, puedan seguir su página oficial, que allí ella está compartiendo distintos cursos, talleres presenciales, virtuales, que nos acompañan en esta formación, ¿no? Para los que también se quieren formar, desde el instituto también está, pues como todos esos lineamientos para hacerlo. Y bueno, Brigitte, gracias por aceptar esta invitación de este vivo. Y me gustaría que pudiéramos cerrar de acuerdo a todo lo que hemos venido hablando. No sé si haya como una pequeña conclusión, como un pequeño, tal vez movimiento, palabra, afirmación que tú nos pudieras como regalar a todos para acercarnos mucho más como a esta conciencia de nosotros mismos, como a esta integración de nuestro propio tiempo, nuestro propio ritmo, ¿sí? No sé si haya algo que nos sugieras, que pudiéramos como empezar a hacer. Vale, sí. Eh, a ver, es una mirada sobre el pasado, mirando nuestro pasado y primero dándonos cuenta que nuestros padres eran jóvenes, muy jóvenes cuando nos tuvieron. No sabían todavía nada de la vida, nada. Y que como jóvenes, pues yo que sé, cometieron todos los errores posibles, porque así es como se empieza la vida. Errores que nos permiten aprender, crecer. Y, y solo podemos tenerles compasión, gratitud, amor por haberse lanzado en la aventura de tener hijos tan jóvenes.
lo que la vida pide es seres jóvenes que den la vida a esos pequeños, ¿no? Porque con su juventud tendrán esa fuerza. Pero claro, psicológicamente nuestros padres no estaban preparados. Y gracias a no estar preparados, hemos tenido un destino muy específico que nos ha hecho crecer mucho. Y entonces, por un lado, veo esos jóvenes, padres jóvenes, muy desarmados tan a menudo, ¿no? Frente a esa responsabilidad de tener hijos, un hijo que llora, que no come, ¿y qué hago? Bueno, y ahora veo el pequeño que yo fui, la criatura que yo fui, y cómo todo lo que hizo la criatura fue para sobrevivir, fue resiliencia. Fuera lo que fuera, fue resiliencia hasta llegar a hoy. Entonces, solo puedo tener gratitud hacia la criatura que yo fui y gratitud hacia todos los pasos que fui dando y que ahora he podido transformar en algo tan grande, tan al servicio, que veo que está en plena transformación, que hasta que uno se muere hay tantas etapas por pasar, creciendo y cada vez sintiéndose mejor. Entonces es una gratitud, con mucha compasión a los padres y una gratitud inmensa a esa pequeña o ese pequeño que yo fui. Ahora yo puedo tomar en mis brazos y decir, mira, qué bien, mira, la adulta que soy hoy puede ser orgullosa de lo que hemos conseguido entre los dos. Eso es el mensaje que yo daría a cada uno. Gracias, Brigitte. Bueno, Gracias. gracias Gracias. y gracias Camilo. Ha sido Hasta muy agradable esa charla. para mí Muy también lo fue. gracias por las preguntas. Con todo el Gracias. amor. Nos estaremos viendo en los presenciales y en los distintos vivos que tú nos compartes, todos muy pendientes a los distintos vivos que Brigitte nos va a ir compartiendo a lo largo del tiempo, porque es su generosidad no lo da. Así que gracias por eso y a todo el equipo Inscompa también. Gracias. Gracias a vosotros dos. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a todos los que se conectaron también y su energía. Qué Vale. lindas palabras te dan. Mucha gratitud. Los leo. Mucha gratitud. Gracias. Hasta pronto. Adiós.